Hoy vamos a hablar de la legendaria actriz Drew Barrymore, claro que sí, la amiga de T, Dylan Sanders en Los Ángeles de Charlie, aunque quizás los pibes noventeros la recuerdan como Casey Becker en Scream. Drew Barrymore entonces no es solo una cara bonita en la pantalla, la chica es una guerrera de la vida real, pero claro, en el mundo de luces y cámaras de Hollywood, brillar te puede salir carísimo, y no hablo de dinero, sino de algo mucho más pesado. Desde chica, Drew tuvo que bailar con lo más feo, adicciones, quilombos familiares y hasta esos pensamientos oscuros de querer bajarse del mundo. El camino de Drew hasta su presente es posiblemente uno de los más oscuros de Hollywood. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV. Y a ver, imagínate que naciste en una familia donde ser actor viene en el ADN. Así es como empieza la historia de Drew. Su viejo, John Drew Barrymore, era una figura de esas que brillaban en la pantalla grande en los años 50 y 60. Pero detrás de las cámaras, la cosa no era tan brillante. El hombre tenía más sombras que una película de terror. Era violento, abusivo y más amigo del alcohol que de sus propios hijos. Una joya el señor. La pobre Drew entonces creció en una familia que, más que escuela de vida, parecía la escuela del vicio. Con solo 3 años ya estaba viendo las de Caín. Y como si fuera poco, su madre, Jade Barrymore, tampoco se llevaba el premio a la mamá del año. En vez de leerle cuentitos antes de dormir, la llevaba de joda en joda, de fiesta. ¿Te imaginas siendo el alma de la noche a los 9 años? Bueno, Drew no tenía que imaginarlo. Para cuando tenía 9, ya se había clavado su primer birra en el Estudio 54, ese mítico lugar. Ahí comenzó su viaje por el mundo adulto, pero no del modo más agradable que digamos, sino todo lo contrario. Aunque usted no lo crea, Drew casi se queda con las ganas de actuar en Poltergeist, pero poco después fue la elegida indiscutida para el papelazo en E.T., que podríamos decir que es la gran película de su carrera. Eso sí, hubo unas cuantas mentiras alrededor de E.T., y la más interesante es que durante todo el rodaje, como ella era tan chica, pensaba que E.T. era real. Entonces, cuando el director se dio cuenta de esto, lo que hicieron fue mantener siempre a 2 personas alrededor de E.T., controlándolo si ella estaba cerca. O sea, E.T. siempre estuvo vivo durante el rodaje para ella. Ya dijimos que estaba bebiendo alcohol a los 9, pero donde realmente pegó un volantazo es en la adolescencia. Si bien a los 11 ya estaba fumando obviamente gracias a la buena influencia de su madre, para los 14 la coca ya era parte del menú. Hollywood y sus clubes nocturnos se convirtieron en una especie de segundo hogar. La cosa se puso tan fea que a los 14 tuvo que meter un freno de mano e internarse en rehabilitación. Imagínate la situación, pero bueno, esa fue realmente su salvación. Pasó 18 meses luchando contra todos sus demonios y buscando un poco de paz en medio de tanto caos. Y cuando la vida te da limones agrios, Drew tomó una gran decisión y se emancipó. Así como escuchás, cortó las riendas con su familia, bastante disfuncional, y comenzó a tomar sus propias decisiones, algo bastante arriesgado pero totalmente necesario. Otra vez, los grandes problemas de su vida con todo este tipo de cosas venían de la mano de sus padres. No quiero decir que sus padres incentivaban esto, pero más o menos. Otra vez, si tu hija de 9 años está tomando cerveza y cada vez la situación es peor y encima en tu compañía, claramente no es culpa del niño, es culpa del padre. A partir de ahí tuvo que remarla desde abajo, trabajando de lo que sea, demostrando que ya estaba en otro tipo de situación y que su pasado oscuro no iba a definir su futuro. Y la verdad que sí, lo logró. A los 17 volvió a la gran pantalla con Poison Ivy y empezó a dejar atrás su imagen de niña problemática. Los 20 de Drew fueron como una especie de fiesta de disfraces donde nadie sabe quién es quién. Así como lo escuchás, la vida seguía tirándole curvas y ella, como buena acróbata, intentaba tratar de mantenerse en equilibrio, pero no era fácil. Y en un plot twist inesperado que nadie esperaba de esta niña tan querida de Hollywood, Drew decidió hacer algo que iba a dar un poquito que hablar. Prefiero posar para Playboy. Así como escuchás, la dulce niña de E.T. dijo basta de caramelos, basta de extraterrestres y eligió reclamar su sexualidad a los 4 vientos. La portada de Playboy la mostraba sin ningún tipo de atadura, borrando de un plumazo esa imagen de niña inocente que Hollywood se empeñaba en vender. A algunos les pareció la mejor decisión, mientras que a otros les pareció una patada en el culo a la moralidad. Pero a Drew bien poco le importaban las opiniones. Y por si la portada de Playboy fuera poco, en el show de David Letterman se mandó un bailecito sobre la mesa que dejó a más de uno con la boca abierta y la baba chorreando. Ahí frente a cámara, sin nada que ocultar, Drew estaba gritando al mundo: ya no soy una niña.
Ahora, si de decisiones cuestionables hablamos, Drew también tuvo un par de intentos de matrimonio que, digamos que no fueron precisamente un cuento de hadas. Primero con Jeremy Thomas, el dueño de un bar donde él, hasta que la muerte nos separe, duró menos que un suspiro, y después con Tom Green, donde la cosa aguantó un poquito más, pero terminó igual de mal. O en todo caso peor, porque la cereza de este matrimonio fue un incendio que les hizo perder una casa. Pero no todo fue tropezar con la misma piedra, porque en 2012 la vida le tiró una de esas buenas que ya venía necesitando. Se casó con Will Koppelman y tuvo a su primera hija, Olive. Y ahora sí, por fin, la maternidad se convirtió en el faro en medio de la tormenta que ella tanto necesitaba. Sí, es verdad que hubo depresión posparto y algunos momentos complicados, pero el amor por sus hijas fue el puño en alto en su lucha personal. En esta montaña rusa de vida, Drew encontró en Cameron Díaz a esa amiga que te banca, obviamente en las buenas, pero sobre todo en las malas. Juntas en Los Ángeles de Charlie y en los desafíos de la vida real, esta dupla demostró que la amistad es esa red de seguridad que no te deja caer. La Drew Barrymore que ahora conocemos es fruto de un montón de quilombos y de experiencias, y claramente tiene una capacidad de transformación digna de aplauso. ¿Y dónde está Drew Barrymore ahora? ¿Está actuando? ¿Qué está haciendo? Bueno amigos, Drew se las ingenió para convertirse en la jefa, la leyenda, la diva que siempre estaba destinada a ser. Su show, The Drew Barrymore Show, es esa mezcla perfecta de charla entre amigos, confesiones a corazón abierto y carcajadas que parece que solo ella podría ofrecernos. La gente sintoniza no solo por los chismes de Hollywood, sino por esa chispa única que tiene ella para hacer que todo se sienta más real, más cercano. Parece más bien una amiga que una conductora de TV. Pero ahí no para la cosa. Drew metió la cabeza en el mundo del maquillaje con su línea Flower Beauty y su lema, bueno, belleza para todos, sin necesidad de vender un riñón para pagarla. Y la verdad es que le está yendo muy bien en ese ámbito. Y porque Drew es una caja de sorpresas, también la rompe como productora con su compañía Flower Films. Nos regaló joyitas como Never Been Kissed y Charlie's Angel, mostrando que tiene un ojo clínico para lo que la gente quiere ver. Y si creías que eso era todo, no. Se mandó de cabeza al diseño de interiores con Drew Barrymore Home, una línea de decoración que es un viaje directo a su mundo. Único, extraño y quilombero, pero fabuloso. Y hasta acá todo bien, de no ser que hace poquito se metió en un drama muy particular. Si estuviste despierto durante el año 2023, recordarás que hubo una huelga importantísima en Hollywood. Primero de guionistas y después acompañaron los actores. Durante esta huelga de guionistas, ¿qué decisión tomó Drew Barrymore? Bueno, seguir con su programa. Y esto, a diferencia de lo que hicieron la mayoría de programas del estilo, le generó un montón de críticas porque todos los demás programas decidieron frenar. Ahora, ¿por qué un programa de entrevistas o late night de estos necesita guionistas? Bueno, porque todos esos tipos que vos ves por ahí que parece que fueran graciosos, bueno, no son graciosos. En realidad están leyendo un texto. No son nada sin el texto que lo escriben los guionistas. En este caso, se tomó tan mal esta decisión de ella de seguir con el programa porque lo consideraron una falta de apoyo para los guionistas, que es básicamente, en gran medida, el motivo por el que la mayoría de la gente dejó de trabajar durante este tiempo. Pero lo malo no fue tan malo. Si bien alguna gente quería cancelarla y se habló del final del show, finalmente fue renovado para una quinta temporada. ¿Y cuál es la gran moraleja que le ha dejado toda esta vida a Drew Barrymore? Bueno, miedo. ¿Por qué miedo? Porque Drew vive con el cagazo de que sus hijos se crucen con su pasado salvaje. Ella quiere ser el faro que ella misma nunca tuvo, la madre guía en un mar de dudas y temores, y tiene una gran preocupación, que es que si sus hijos descubren todo lo que ella hizo y además lo descubren a las mismas edades, que quizás quieran imitarla. Algunos comparan a Drew Barrymore con una supernova, porque en cierta medida tuvo que implosionar, quemar lo viejo, para brillar con una luz nueva y tremendamente épica. Drew Barrymore no es solo una cara bonita en la pantalla, es un símbolo de transformación para un montón de gente, una muestra de que, con ganas, apoyo y amor propio, uno puede salir de cualquier tipo de situación oscura. Así que la gran pregunta es: ¿qué opinás de esta historia? ¿Dónde crees que reside el truco, por decirlo de alguna manera, para que una niña que de tan chica estuvo a punto de perderlo todo, y por todo me refiero a todo, incluida su vida, para que haga un cambio semejante y encima consiga tanto éxito a través de su carrera y de su vida? Comentame por ahí abajo, no te olvides también de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito6, esto es Del Carajo TV, sumate ahí a las membresías que hay un montón de sorpresas y nos veremos la próxima. Paz.